quiero extender un saludo de bendición a todos los que se están conectando en las diferentes redes y plataformas sociales, donde quiera que usted esté, la persona que le ha dado la oportunidad de usted conectarse con esta bendición de lo que está pasando aquí en la iglesia, está interesado en que usted sea bendecido. Está interesado en que usted también alcance la bendición que el Señor tiene en su palabra. Y si usted está lejos, está bendecido a través de la vía cibernética, pero para nosotros y para el Señor está cerca de nuestro corazón. Así que seguimos orando por ti, confiamos que el Señor seguirá tocando tu corazón y no podrás resistir tanto amor. Dios te ama tanto que algún día te vas a tener que rendir. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que algún día tú te tendrás que rendir. El amor de Dios, dice Jeremías, por tanto, el amor de Dios es tanto, con tal amor te ha amado, que ha prolongado, dice la Biblia, ha prolongado, ha extendido, se ha pasado de la raya en su misericordia. Con amor eterno, ¿quieren decirlo conmigo? Con amor eterno te he amado. Una vez más. Con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado, dígalo claro, prolongado mi misericordia en tu vida. Así que si estás tomando alcohol todavía, el Señor te ama. Si estás en concubinato, el Señor te ama. Si fuiste un día alguien que creyó este precioso mensaje y te has alejado por alguna circunstancia, no te preocupes, todavía el Señor te ama. Y al amor nadie se resiste. El Señor te va a seguir atrayendo con cuerdas de amor. Y si no es hoy, será mañana y si no más adelante. Ten cuidado con las consecuencias. Porque el día de ayer ya pasó. El día de ayer ya pasó. El día de mañana no sabremos si vendrá. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. ¿Alguien lo cree en esta reunión? Hoy es el día de salvación. Dígalo conmigo, somos hijos. Somos hijos. Miren, hay diferentes realidades de cómo se define un hijo, ¿ok? Y yo quiero compartir con ustedes las definiciones de la palabra hijo. En primer lugar está el hijo ilegítimo. ¿Quién es ese? Es un hijo nacido fuera de un matrimonio legal y que no ha sido reconocido. Miren la importancia del padre, reconocido legalmente por su padre. Eso es un hijo ilegítimo. Muy bien. Número 2, un hijo legítimo, que es lo contrario, es el hijo que ha sido reconocido legalmente por su padre biológico. Estos son los términos legales de la palabra hijo. Y el hijo natural es el hijo de unos padres, se entiende, papá y mamá, hombre y mujer, que no están legalmente casados. Eso es lo que establece la ley hasta el día de hoy, y en base a eso hay un sinnúmero de tensiones ahora mismo para declarar quién realmente es un hijo. Pero en esta reunión, y aquellos que nos siguen a través de las plataformas, de una u otra forma cabemos nosotros en uno de esos renglones. Hay alguien que tal vez bajo la definición de hijo ilegítimo dice, bueno, ese soy yo. Mi padre a mí nunca me reconoció legalmente. Algunos tal vez dirán, no, yo soy un hijo legítimo. En el certificado de nacimiento vi la edad de mi padre, el lugar, la ciudad donde mi papá me registró. Mi mamá todavía estaba dolorida en el hospital y bueno, si fuese el caso de mi padre y algunos de sus hermanos, pasaban a veces los días, los meses. Y mientras camino por diferentes países en Latinoamérica, hay gente que me dice, pastor, yo tengo tal edad, pero gracias a que mi padre y mi madre bajaron del campo hasta el pueblo, pues me he ahorrado 3 años de vida. Mira qué interesante. Así que tengo 2 cumpleaños, me ha contado la gente en diferentes lugares. De una u otra forma, no importa estas definiciones, todos somos hijos. De una u otra forma, todos somos hijos. Eso es lo que establece entonces la ley. De una u otra forma, cada uno de nosotros somos hijos. Hijo y la definición, legítimo, legítimo o natural.
un hijo adoptado. Hay muchísimas vertientes hoy día. Estamos hablando nuestra historia de un bebé que nació. Un bebé que fue llevado al río. Aquel bebé tenía una mamá y tenía un papá. ¿Me siguen todavía? No se les ha olvidado que vamos por ahí en la historia, ¿verdad que sí? Tenía una mamá, Jocabed y Amram eran los padres de ese bebé. No puedo hoy hablar ni certificar porque la historia hasta este momento no me dice cuál era la forma de empadronarlo o de escribirlo o certificar el nacimiento del niño, pero sí tenía padres. Por las circunstancias, dice la historia, la Biblia dice que la mamá confeccionó una canasta y allí en aquella canasta puso el bebé río abajo. No quería que su niño fuese asesinado por las fuerzas del gobierno. No quería que el decreto de asesinar todos los niños menores de 2 años, especialmente los varones, fuese caer esa sentencia encima de su hijo. Y ahí hablábamos acerca de esa historia. Pero hoy yo quisiera que dentro de la historia nos demos cuenta que solo hay una forma de usted y yo ser hijos de Dios. Y el río nos los explica. Y ustedes dirán, espérese, pastor, yo sé que yo soy hijo de Dios, yo sé que soy hija de Dios por creación. ¿Alguien dice amén a eso, sí o no? Ya lo declaramos aquí con toda seguridad. Somos hijos de Dios por creación. ¿Saben qué dice la Biblia y qué refuerza el espíritu de la profecía? Que tú y yo somos hijos de Dios por creación y por redención. Somos doblemente hijos. Le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Alguien dice amén a eso, ¿sí o no? Y pertenecemos a Dios porque el Hijo de Dios nos salvó en el Gólgota, aquel viernes en la tarde, cuando hasta tembló la tierra. La sangre de Jesús fue derramada y tú y yo fuimos doblemente declarados hijos e hijas de Dios. Pero en esta noche vamos a darnos cuenta y el río nos va a hablar. Ayer el río nos habló, allí nos dimos cuenta que habían en el río Nilo, habían tilapias, habían también pesgatos y unos cocodrilos, no cualquier cocodrilo, sino el esturios, que era el cocodrilo más grande que hasta el día de hoy es considerado. Y nos dimos cuenta, por eso usted no puede faltar a estas reuniones, porque el pastor va a seguir de ahí en adelante. Yo estoy tratándolos bien por eso del cantito que me queda en el corazón de maestro y de profesor. Se llama recapitulización, ¿verdad? Recapitulizar. Yo los quiero tratar bien, pero cuando ya usted enseña se da cuenta que tiene que seguir de ahí porque si no, no cubre el material. Y los días van a seguir pasando. La bendición, yo estoy orando para que siga aumentando y podamos explotar en gozo y alegría de las declaraciones que la Biblia nos dice durante todas estas reuniones. Pero le estoy siendo cortés, estoy siendo obediente al Espíritu de Dios que me dice repásale, para que podamos seguir caminando en la historia. Así que el bebé está en el río. El río tenía un sinnúmero de peligros, ¿verdad que sí? Y dentro de todos esos peligros, yo nos declaré algo ayer que quiero hoy puntualizar. No hay peligro. ¿La iglesia me está escuchando? ¿Sí o no? No hay peligro. ¿Me oyen? ¿Sí o no? A ver. No hay peligro que sobrepase el poder de nuestro Dios Todopoderoso. No hay peligro, no hay circunstancia, no hay dolor, angustia, crisis, depresión, enfermedad que sobrepase el poder absoluto que tiene Dios sobre el universo. Así que cuando usted enfrenta una dificultad, cuando usted enfrenta un problema, en vez de usted estar enfocado en la intensidad del problema, ahí es donde la Biblia nos invita a alabar a Dios en medio de las circunstancias. Porque las circunstancias negativas son preparación para un próximo capítulo en la vida. Número 1. Número 2, las circunstancias difíciles en la vida lo que hace es que refleja el carácter que tú y yo tenemos dentro. Es en las circunstancias difíciles que se da uno cuenta qué carácter uno trae y qué uno carga. Cuando las cosas están bien, cuando todo está bien, la gente hasta ni de Dios se acuerda. Y Dios permite, ¿me están oyendo, sí o no? Dios a veces permite ciertas cosas
para que entonces nosotros nos demos cuenta que existe un Dios. Y ahí entonces le pedimos, y en su divina voluntad siempre Él va a favor de su plan, nos bendice, nos ayuda, y ahí entonces reconocemos, wow, yo me he olvidado de Dios. Yo me he olvidado de Dios. Así que nosotros necesitamos levantar la alabanza, el gozo, la gratitud en medio de cualquier circunstancia, y el objetivo principal es porque la circunstancia que yo estoy viviendo no es más grande que el Dios que me puede salvar de esta circunstancia. ¿Está cayendo en terreno fértil la bendición? ¿Está cayendo, sí o no? Y esta madre sabía que las circunstancias estaban terribles para una madre, que le tengan una sentencia de muerte a su bebé, que su bebé tenga que morir. Eso tenía a esa mamá fuera de sí. Pero aquella mamá creía en el Dios de los hebreos. Aquella mujer tenía fe. Y déjenme regalarle algo que tengo bien claro en mi corazón. Y lo repito en diferentes lugares, y hay veces que compañeros ministros hasta se enojan conmigo cuando digo la frase. Y eso les digo y ustedes no lo van a repetir. Pero a veces me dicen, no, pero ¿cómo dices eso? Porque lo creo. Y aquí va. ¿Saben que cuando llega al trono de la gracia la oración de una madre y la oración de un ministro, Dios atiende la oración de la madre primero que la del ministro? Esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión. Las madres cuando oran remueven el interior de Dios. Una madre cuando ora, mi madre está orando en San Juan de Puerto Rico, no tan solo por su hijo detrás de este púlpito, sino por ustedes. Ella está orando para que la semilla caiga en terreno fértil. Ella sabe mis convicciones y está orando. Mamá, le dije, hay varios lindos seres humanos que vienen cada noche. Estoy orando por ellos, hácelo saber. Y yo creo en esa oración. Y cuando yo le pido al Señor, Señor, bendice la reunión esta noche, y mi mamá está orando, ¿sabe que Dios atiende primero la de mi mamá? Y cuando yo voy delante del trono de la gracia, el Señor me dice, ya tu mamá pasó por aquí. Y está orando. Y esta mujer le creía a Dios. Esta mujer confiaba en Dios. Y dijo, yo voy a hacer una canasta. Eso no se hace en 10 minutos, ¿saben? La ingeniería de aquella canasta establecida por el capítulo número 2 del libro de Génesis es bastante detallada. Eso no se hizo en 10 minutos. Así que las horas en buscar los materiales, en diseñar la estrategia, en efectuar la canasta, fueron horas de oración. Porque aquella mujer sabía, yo voy a poner mi bebé aquí y lo voy a poner en el río. Y si ella conocía el río, sabía que de ahí salían tilapias. Que el que se come el pez gato, todavía hay gente que se come el pez gato al día de hoy. Yo le doy gracias a Dios que nunca me he comido uno ni me comeré uno. Ni un pez gato ni tampoco un gato. Hay gente que también se come los gatos. Mercy, aleluya. Eso está pero terrible, ¿saben? Así que esa señora sabía que del río salía. Yo no sé si la gente come cocodrilo, pero la gente sí le tenía terror a bañarse en ciertos lugares. Claro, la hija del faraón estaba cubierta, algún tipo de piscina, algún tipo de acueducto, algún tipo de diseño tenía que haber en aquel lugar para que esas muchachas se fueran a bañar al río, como conforme la Biblia lo dice. Pero mientras aquella mujer ponía una paja, la otra diseñaba y ponía sobre aquel tremendo invento que ella estaba creando para poner el bebé dentro de la canasta, aquella mujer estaba orando. Yo no puedo ver a aquella mujer llorando y diciendo, voy a perder mi hijo. No, aquella mujer tenía confianza en Dios. Porque como les dije hace un rato, esa mujer sabía que el Dios de los cielos era más grande que la circunstancia que ella estaba viviendo. Y yo no sé quién aquí, no sé quién a través de la transmisión está viviendo una circunstancia difícil. Sea cual sea, yo también he vivido muchas difíciles, pero en cada una de ellas me he dado cuenta que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dios siempre lo será, siempre es más grande que cualquier circunstancia. El bebé iba río abajo. Y ahora el río nos va a decir
cómo tú y yo podemos ser hijos. Pastor, el río no habla, pero nosotros vamos a estudiar la Biblia. Solo hay una forma de ser hijos de Dios. Y para entenderlo, tenemos que volver al río. ¿Ok? Pero pastor, estamos ya deseosos de que usted nos diga por dónde va la historia. No, hay que ver los detalles de la historia. Hay que seguir analizando la historia en cada uno de sus detalles. Ahí vemos la madre cómo había ubicado al bebé que se llama ¿cómo? Nadie me puede decir a mí cómo se llama el bebé todavía. Porque fue hasta ese instante que cuando fue sacado de las aguas, le pusieron Moisés. Fue hasta ese instante. Un bebé venía sollozando dentro de una canasta. La hija del faraón encuentra al niño entre los arbustos. Claramente estaba la niña. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 2 y ahora vamos a leer desde los versículos 3 al 10. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta noche, sí o no? 3 al 10. Muy bien, dejamos la historia de que el bebé era precioso, tenía 3 meses y lo habían escondido. Pero no pudiendo ocultarse más tiempo, dice la Biblia, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la riviera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y criádmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, lo cual lo prodigió y le puso por nombre, ayuda a mi iglesia, Moisés, diciendo: porque de las aguas, que dice la Biblia, yo te saqué. Ahora el bebé tiene un nombre. Ahora el bebé tiene un nombre. Saben que de Moisés voy a hablarles toda la semana. Si usted está aquí, usted va a recibir una bendición muy especial para su vida. El río nos tiene que decir ahora. La historia dice que la niñita, hermanita del bebé, estaba entre la maleza. ¿Saben qué? Eso era parte de la estrategia. La mamá le dijo: no te despegues. Y yo me imagino la niña por todo el caudal y toda la orilla del río siguiendo aquella canastita hasta llegar al momento cumbre que la Biblia menciona, cuando la hija del faraón, nada más y nada menos, la hija del faraón se topa. Claro, me imagino que también eso estaba estratégicamente acomodado. Estaba estratégicamente acomodado por el cielo y estratégicamente acomodado también en el corazón de aquella madre. Porque ¿saben qué? Si el amor de una madre es compartido y similar al amor de Dios, es porque algún tipo de sensibilidad a la que Dios tiene también cargan las madres. Madres saben. Ella dijo: he escuchado que las muchachas se bañan a tal hora. Tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a poner la canasta
y vamos a ver qué sucede. Pero por favor te pido que no sueltes de vista esa canasta. Yo me imagino a aquella niña corriendo y corriendo entre la maleza hasta finalmente ver en la historia lo que hemos leído. La oración de aquella madre era simple. Cuando soltó a aquel bebé en la orilla del río, decía claramente: Señor, protege a mi hijo. Protege a mi hijo. Yo me imagino una madre aquí en esta reunión todavía orando por sus hijos, diciendo: Señor, protege a mi hijo de las tilapias de este mundo. Ustedes entienden de qué yo hablo. Protégelo, Señor, de los pez gatos del mundo. Saben que las aguas en la profecía es muchedumbre. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y si lo sabían, lo están repasando. Señor, entre la muchedumbre, entre el río, entre las aguas, entre toda esta gente que cada uno cree algo diferente, protege a mi hijo. Esa oración era constante en la vida de esta mujer. Y allí estaba la niña, atendiendo y obedeciendo a lo que su madre le había dicho. Fue encontrado el bebé y sacado de las aguas. Pero yo les digo a ustedes en esta noche que íbamos a hablar de lo que el río nos tenía que explicar en esta hora. ¿Alguien quiere seguir recibiendo bendición, sí o no? El río, en primer lugar, tenía una sola dirección. Porque no hay un solo río en el planeta que tenga dos direcciones. Por eso es un río. Porque el río, la fuerza del río, sea porque viene el caudal de las bocas de la montaña, viene bajando y apresura su paso, la corriente chocando entre las rocas, chocando tal vez entre la orilla del río, manteniendo su corriente y su dirección ¿hacia dónde? Ustedes que son expertos en biología, ¿hacia dónde? Hacia el océano. Allá es que se desemboca el río, ahí se acabó el río. Usted se monta en una balsa y si no tiene ninguna interrupción en el camino y esa balsa va río abajo, prepárese que usted va a llegar en algún momento dado al mar. El río debe terminar allí. Una sola dirección tienen todos los ríos. Aquel bebé iba en una sola dirección. La mamá tal vez pensó: yo lo suelto aquí y si lo tengo que ir a buscar, lo voy a buscar río abajo. Decía un señor: se fue mi esposa y llegaron los rescatistas. Eso fue una historia y una broma que me hizo un pastor viejo hace un tiempo atrás, que yo la digo con cuidado, así que espero que nadie se enoje aquí conmigo. Y dice que se iba la esposa y los rescatistas llegaron. Era un río, un pasadía, y los rescatistas le dijo: ¿cómo está vestida la señora? La señora tiene una camisa roja y un pantalón amarillo. ¿A qué hora Búsquenla río arriba. Búsquenla río arriba. No la tenemos que buscar río abajo. ¿Por qué? La lógica del rescatista, ¿cuál era? ¿Cuál es la lógica si se pierde alguien en un río se va? Va en una sola dirección y el hombre seguía: búsquenla río arriba. No, señor, la tenemos que buscar río abajo. Búsquenla río arriba. Esa señora lo único que se dedica es llevarle la contraria a todo el mundo. Búsquenla río arriba. Búsquenla arriba, no la busquen allá abajo. Eso no lo dije yo. Eso lo dijo un pastor de hace bastante edad atrás. Debo cambiar la historia al esposo, ¿verdad que sí? Para que las hermanas no se enojen. Debo cambiar la historia. El río va solamente en una sola dirección. En una sola dirección. Por más cabeciduro que sea el esposo, ya que voy a cambiar la historia en los próximos días, no lo vamos a poder encontrar río arriba. Se cayó aquí y el río se lo llevó, lo vamos a tener que buscar ¿en dónde? Río abajo. Hoy la historia nos trae algo claro. Tú y yo podemos llegar a ser hijos en una sola dirección. No hay dos direcciones para ser hijos. Y usted entró aquí repasando la identidad que el cielo quiere que tú y yo tengamos. Y nos dimos cuenta en la reunión pasada que somos creados. Y hoy estamos hablando de que hay una sola dirección por la cual tú y yo podemos ser hijos. Y el río nos las va a decir.
La Biblia claramente nos dice y nos apunta en Romanos capítulo 8. Y abran bien los oídos, porque miren lo que dice la Biblia aquí acerca de quién es hijo. Romanos 8, capítulo 14, verso 16 dice, porque todos, ayúdenme, los que son, ¿qué dice aquí la Biblia? Los que son, ¿qué? Ayúdame, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alguien que bendiga el nombre del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ayuda a mi iglesia, Abba Padre. Voy a repetir una vez más el versículo número 14. Porque todos los que son guiados, una sola dirección, todos los que son guiados a través de quién, ayuda a mi iglesia, a través de quién, del Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, nadie podrá llegar a ser un hijo o una hija de Dios sin que el Espíritu de Dios lo dirija lo conduzca a. La iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Es el Espíritu de Dios. Yo creo en el Espíritu de Dios. Creo firmemente en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía, nos lleva, nos conduce, dice la Biblia, nos dirige. El Espíritu de verdad. Ustedes saben que estamos viviendo en un mundo lleno de mucha mentira y de muchas medias verdades. Abra bien los oídos porque y los ojos, porque hay muchísimas medias verdades en este mundo. Usted tome el título, el concepto y se va a dar cuenta de cada cosa que es una media verdad, finalmente es una total mentira. De conceptos de familia, de salud, de un sinnúmero de cosas. Una de las medias verdades, cuando se enteraron que la gente necesitaba echar a un lado la soda, se inventaron la soda de dieta. Es igual o peor que la primera. Muy bien. Y por ahí sigue la media verdad. Ahora le siguen diciendo, o aparentemente la gente cree que si en la lata no dicen ciertas cosas, lo que está dentro no existe. No, mi hermano. Eso está diseñado de tal forma que cree una cierta adicción en nuestro cuerpo. Yo no estoy hablando aquí de la soda, yo estoy hablando de cuántas medias verdades existen alrededor de nuestra vida, que yo pudiera hasta sacar una lata de soda y ahí podemos ver la media verdad diseñada para mantenernos cautivos en un vicio, sea por debajo de la nariz, como decía mi abuela, sea la comida, sea alguna actividad por las avenidas del alma, sea cualquier cosa que nos mantenga embuidos y lejos de la bendición del Señor, creada como una media verdad. Tú y yo tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque en medio de toda esa realidad de Dios que está tratando de guiarnos, el enemigo también está tratando de desviarnos. Dios nos trata de guiar y el enemigo trata de desviar nuestras vidas. ¿Alguien me está siguiendo aquí, sí o no? Ahora, el que necesita entender que dentro de su identidad es un hijo y es una hija de Dios, el versículo lo dice claro, necesita dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien nos guía. No hay otra dirección. Ahora el versículo número 16 toca más fuerte mi corazón cuando dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien que diga amén a eso. Ahora, note claro esto. El Espíritu de Dios está convenciendo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí o no? El Espíritu de Dios, ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Está convenciendo a mi espíritu. Tú lo que eres es hijo de Dios. ¿Dónde el Espíritu hace ese trabajo? ¿Cuándo el Espíritu hace ese trabajo? Cuando nos ve desviados. Es un trabajo constante. El Espíritu de Dios lo que hace, no me están oyendo, o me están oyendo, ¿sí o no? El Espíritu de Dios lo que hace es constante. La Biblia usa estas palabras, redarguye, convence. ¿Usted ha escuchado esas palabras en la Biblia, sí o no? Convence. ¿Convence de qué? De pecado.
Y pecado no es otra cosa que vivir lejos de Dios. Pecado no es un acto. Pecado es un estilo de vida. El que vive lejos de Dios, eso es pecado. El que vive lejos de Dios, eso es pecado. Y porque vive lejos de Dios, prepárese que va a adulterar, prepárese que va a robar, prepárese que su orgullo va a crecer, prepárese que va a ser una persona envidiosa, lujuriosa, prepárese que la lejanía que tiene de Dios, la falta de la dirección del Espíritu de Dios en su vida, lo va a llevar a hacer cosas que solamente alguien lejos de Dios hace. El pecado de Adán y Eva no fue tomar el fruto. El pecado de Adán y Eva fue alejarse de Dios. Y al alejarse, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Al alejarse de Dios, el fruto fue tomado por sus manos. Yo quisiera ser un poquito más drástico, pero tengo que tener cuidado. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo pasó con esa persona? ¿Cómo fue que él hizo eso? No fue que lo hizo. Es que viene alejado de Dios hace rato. Y por vivir alejado de Dios, ¿la iglesia me está siguiendo, sí o no? Finalmente lo hizo. El resultado de nuestra lejanía de Dios no es otra que los actos que la misma Biblia diseña y expresa de aquellos que no son dirigidos por el Espíritu. El que no es dirigido por el Espíritu es dirigido por la carne. Yo lo voy a dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Quizás suficiente por hoy, ¿sí o no? Lo voy a dejar ahí. El que está dirigido por la carne, hay una lista ahí. La Biblia habla de una lista clara del que no está siendo dirigido por el Espíritu. La Biblia dice ahora aquí en el verso número 16, el Espíritu da testimonio. ¿Quién es el Espíritu? A ver. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios en esta tierra. Este es el Espíritu de Dios. Os dejaré al Espíritu de verdad, al Consolador. Él estará con vosotros y os guiará. El Señor ascendió al cielo, intercede allí por aquellos que hemos confesado con nuestra vida, entregándonos a través del bautismo y diciéndole al mundo, yo soy de Cristo. Él está ya intercediendo por el poder de sus credenciales salvíficas hechas en el Gólgota y en el Calvario, por aquellos que hemos aceptado la invitación, porque todo aquel fue de tal manera que Él nos amó, que dio a su Hijo, ¿para qué? Ayuda a mi iglesia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el que no acepta eso, no está guiado por el Espíritu. Y si no está guiado por el Espíritu, está viviendo en la carne. Y si está viviendo en la carne, cada decisión trae consecuencias. Y yo decido que el Espíritu de Dios a mí me dirija. Miren cómo lo hace. El versículo dice, da testimonio. Así que el día que yo ando por el mal camino, el Espíritu de Dios no me deja. El Espíritu de Dios me redarguye. El Espíritu de Dios me convence. El Espíritu de Dios me lo repite. El Espíritu de Dios constantemente me lo vuelve a repetir. Tú eres, ¿qué dice el versículo? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. El Espíritu, lean lo que dice la Biblia. El Espíritu da testimonio, da evidencia a mi espíritu. Tú eres hijo de Dios. Mira el Gólgota. No, pero es que yo estoy aquí ya alcoholizado. Mira el Gólgota todavía. Eres hijo de Dios. No, pero es que aquí yo estoy lejos en las drogas. Mira el Gólgota. Todavía eres hijo de Dios. Y el Espíritu sigue y sigue y sigue y sigue hasta que convence al ser humano de que yo tengo un solo camino y es correr donde mi Salvador para que Él dé la declaración. Sí, mi hijo muerto estaba, dijo aquel papá. Mi hijo muerto estaba. Y el Espíritu de Dios lo convenció en una barra. El Espíritu de Dios lo convenció en un prostíbulo.
El Espíritu de Dios lo convenció 18 años lejos de la iglesia. El Espíritu de Dios lo convenció lejos entre la música. El Espíritu de Dios lo convenció allá. Mi hijo muerto estaba, pero ha resucitado. El Espíritu mismo. Piense que no manda a nadie. Él mismo. Él sabe cómo convencerme. Él conoce mi vida. Él sabe dónde yo me meto. ¿La iglesia está recibiendo bendición, sí o no? Él sabe dónde yo me meto, dónde está mi mente y mis pensamientos. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Y miren la noticia que da. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué haces aquí? Ustedes saben lo que es rechazar e entristecer el Espíritu de Dios. Es que en medio de esta conversación del versículo número 16, donde vemos el Espíritu de Dios convenciendo a mí de que yo soy hijo de Dios, lo que no está escrito ahí es que yo me dedique a decirle al Espíritu de Dios, no, yo no soy hijo de Dios. ¿Usted ha escuchado el pecado imperdonable? Es ese. Es ese, rechazo. El rechazo al Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo rechazo el Espíritu de Dios, no podré correr a Cristo. Y sin Cristo me quedo con el pecado y no recibo la bendición de la redención. Por lo tanto, fue no perdonado. Pero si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, no importa dónde hayamos caído, el Espíritu nos avisa y nos dice qué cosa, qué es lo que somos. Dígamelo ya, o lo entendió o no lo entendió. ¿Qué es lo que somos? A ver, ¿qué es lo que somos? Dígamelo claramente, ¿qué somos? Eso es lo que dice el Espíritu. Oye, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tú todavía tienes valor, tú todavía eres especial, tú todavía eres valiosísimo para mí. Pero mira mis marcas, pero mira donde yo he caído, no me interesa. Sigue siendo hijo e hija de Dios. El día que yo rechace eso, estaré completamente perdido. Pero esa voz todavía sigue llamando. El espíritu de profecía, ¿alguien cree en el espíritu de profecía aquí? El camino a Cristo, la página 67, el primer párrafo dice, en la escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y yo voy a hablar más adelante de la palabra corazón, mente, como lo presenta la palabra de Dios. Es un cambio de mente. Eso es lo que hace la llegada del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Nos convence de que somos hijos y nuestra mente comienza a cambiar. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, lo soy. No soy más especial que los demás. Mi Padre que está en los cielos es el especial. No soy más importante que nadie más. Mi Padre que está en los cielos, guiados por el Espíritu, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Guiados a quién? ¿A dónde me lleva ese río? A ver, ¿cuál es la única dirección que tiene ese río llamado el Espíritu de Dios? Por cierto, déjeme decirle algo. En la neumatología o el estudio del neuma quiere decir espíritu, aire o viento. El estudio del Espíritu de Dios en la Biblia, la alegoría o los símbolos del Espíritu de Dios, uno es el agua, otro es el fuego, otro es el viento y el más famoso de todos, ¿cuál es? El aceite. Pero hay alegorías en la Biblia de agua, simbolizado como el Espíritu de Dios. Así que aquel río donde iba aquel bebé iba en una sola dirección. El Espíritu de Dios, ayúdame, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Me dirige a quién? El Espíritu de Dios, ¿a quién me dirige? Me dirige a Cristo. Me convence de pecado porque ¿quién es el que perdona mis pecados? A ver, ¿quién es el que perdona? Cristo es el que me declara limpio. ¿Con qué? Con su poderosa sangre. Así que el Espíritu de Dios va diciendo, eres hijo, eres hija, corre donde Jesús, ve donde Jesús. Tú necesitas de Jesús, no te separes de Jesús. Es en Jesús que vas a encontrar salvación. Que el nombre de Jesús sea glorificado en esta casa. Así como el río empujaba hacia una sola dirección. Y llego allí donde Jesús. Y allí ocurre el milagro de la conversión. Y Jesús no hubo uno.
que dejó en el suelo? No hubo uno. A ninguno le dijo, bueno, tú llegaste aquí así, de verdad que tú, aprendí a decir en México, la regaste, rompiste todos los platos. Yo tú no me paro de ahí. Yo tú vivo la vergüenza y me quedo estrellado ahí en lo que, mira, poco a poco, no sé. No hubo uno que el Señor le dijo, levántate. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros llegamos donde Jesús, Él es el único que nos devuelve la dignidad. Él es el único que nos regresa la dignidad. Él es el único que dice, ni yo mismo, yo te puedo condenar. Porque si hay alguien aquí limpio, pulcro y santo, soy yo. Yo soy la persona justicia. Si yo quisiera, cuánto yo no pudiera decir. Tú ves toda esa gente con piedras aquí que te vieron y te sacaron de aquel motel con aquel hombre que no era tu esposo y te han traído aquí y te encontraron en el mismo acto del adulterio. Eso es lo que ellos vieron, pero yo sé de ti muchísimo más que eso. Jesús pudo haber dicho eso. Pero Jesús dijo, ni yo mismo, ayuda a mi iglesia, te condeno. Vete, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Y es allí donde nosotros alcanzamos esa bendición. Gálatas capítulo 4, versículo 21, 7, dice lo siguiente y les leo. Así que ya, ayuda a mi iglesia, ya no eres, ¿qué cosa? Esclavo, sino que. Así que la diferencia, vamos a dejarlo aquí ya, suficiente, ¿verdad que sí? Suficiente. La diferencia de ser un hijo, de no ser un hijo, debo decir, la diferencia de no ser un hijo, no es un hijo ilegítimo, no es un hijo adoptado, no hay una versión menor a la palabra hijo. Dios no tiene esa declaración en la Biblia. O eres hijo mío o eres esclavo del enemigo. O eres mi hijo, o eres mi hija, o tristemente seguirás siendo esclavo del enemigo. La Biblia es más drástica. De esclavo menciona aún los hijos de Satanás. Y los hijos de Satanás son esclavos. No son hijos. Son esclavos. ¿Alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? La palabra del Señor ha sido clara. El espíritu de la profecía ahora dice, no somos hijos de Dios a menos que lo seamos, ayuda a mi iglesia, completito. No somos hijos de Dios a menos que seamos hijos completamente. ¿Alguien fue bendecido en esta noche? El Espíritu dice a tu espíritu, y viene diciéndolo hace tiempo, y viene convenciéndote hace tiempo. ¿Y sabes lo que yo he aprendido en mi vida? Que todavía le falta. Todavía le falta. De que yo llegue a entender de una vez y por todas. Es mi hijo. Tú eres mi hijo. Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos e hijas de Dios.